¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a empezar este curso denominado Comunicación Eficaz para las Empresas, un curso bastante interesante y sobre todo importante porque la comunicación, como vamos a ver a partir del día de hoy, tiene un rol muy protagónico dentro de las organizaciones y un rol muy protagónico sobre todo en relación a los objetivos que la empresa quiere o anhela cumplir. Mi nombre es Carlos Lindo, soy administrador de empresas de profesión, tengo una maestría en ciencias empresariales, tengo una especialización también en lo que es gestión del capital humano, diplomado en gestión de empresas, habilidades gerenciales y plan de negocios. Me desempeño como docente, capacitador y consultor en gestión empresarial. ¿Qué vamos a lograr nosotros una vez que terminemos estas 5 sesiones? Porque este curso tiene 5 sesiones o 5 unidades, ¿no? ¿Qué vamos a lograr nosotros al final de estas 5 unidades? Vamos a identificar la habilidad de la comunicación como el pilar básico para la interacción entre las personas y el logro de los objetivos organizacionales, ¿no? Entonces ahí podemos ver ya lo importante que es manejar una adecuada comunicación dentro de las empresas y cómo, como les decía hace un ratito, tiene una relación muy directa y muy importante con los objetivos organizacionales de la empresa. Nuestra primera sesión tiene de nombre el siguiente tema. Vamos a ver el día de hoy lo que son características, propósitos y factores de interferencia. Estos llamados barreras, ¿no? Y también vamos a ver, por ejemplo, cómo superamos estas barreras. El logro para esta sesión es el siguiente: identificar el proceso y las características de la comunicación, así como las barreras o fallas de interferencia que siempre suelen presentarse al momento de realizar un proceso de comunicación, ¿no? La idea acá es saberlo identificar. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Vamos a ver lo que es comunicación a nivel general, los elementos de la comunicación, cuáles son esos elementos que vamos a identificar nosotros, cómo estos elementos interfieren o tienen una participación dentro del proceso de la comunicación. Vamos a ver lo que es comunicación efectiva, qué es la comunicación en las empresas, características y propósitos de la comunicación dentro de las empresas o dentro de las organizaciones, barreras y fallas de la comunicación que suelen, como les dije, presentarse. Y por último, vamos a dar ciertas recomendaciones para poder ir superando estas barreras, primero identificándolas y luego, ¿no?, ir superando esta barrera, porque la idea acá es de que se identifiquen estas barreras. ¿Por qué? Porque si no lo identifico, obviamente va a interferir en el contenido de mi mensaje, ¿no? Y eso va a evitar de que el receptor obviamente entienda lo que yo pretendo que entienda, ¿no? Entonces la idea es identificarlo e ir superando. Muy bien. Voy a empezar este tema con una historia, ¿no?, que de repente se relaciona mucho con algún tipo de experiencia que nosotros hemos, o tiene una analogía con algún tipo de experiencia que nosotros de repente hemos experimentado dentro de alguna empresa que me ha tocado de repente formar parte en algún momento, o de repente que formo parte en la actualidad. La historia dice así: un hombre se va a dar una ducha en el momento que su esposa está terminando de hacerlo. En ese preciso instante suena el timbre de la puerta. Después de algunos segundos de duda, ambos deciden que ella irá, por lo cual se envuelve en una toalla, va, abre la puerta y se encuentra con el vecino de al lado de la casa. Antes de que ella pronuncie una palabra, el vecino le dice: le doy 1000 soles si deja caer la toalla en el suelo. Ella piensa unos segundos, se decide dejar caer la toalla y queda completamente desnuda frente al vecino, que después de unos segundos mete la mano al bolsillo y saca los 1000 soles, se los entrega, se da media vuelta y se va. Aún confundida, ella cierra la puerta rápidamente, se envuelve otra vez en la toalla y vuelve al baño a secarse el cabello. Cuando llega,
Su marido le pregunta quién había tocado el timbre. El vecino de al lado, dice ella. Y el marido le pregunta, ¿te devolvió los 1.000 soles que le presté? Esta historia tiene una moraleja. Si usted se comunica adecuadamente con su equipo, principalmente sobre temas de mucha importancia, evitará situaciones indeseables. De repente, en algún momento, ¿no? En algún momento hemos tenido esta mala experiencia de repente en algún puesto o en alguna función, en algún tipo de responsabilidad que hemos asumido en algún tipo de empresa y de repente por ahí nos ha faltado, hemos carecido de repente de algún tipo de información o hemos tenido información pero no muy clara, no muy precisa, incompleta y muchas veces de repente hasta errónea, ¿no? Y esto ha llevado de repente a que nosotros podamos tomar algún tipo de acción o algún tipo de decisión de manera imprecisa y que de repente nos ha llevado, ¿no?, a cometer algún tipo de error, obviamente no deseado por nosotros, ¿no? Entonces, esto me lleva, obviamente, a pensar y analizar qué está sucediendo con la comunicación. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando la comunicación no es precisa, no es exacta? ¿Qué sucede cuando la comunicación, por ejemplo, tiene todas estas características negativas y qué origina, ¿no? Una desazón, una disconformidad, una mala conexión, una mala relación, eh, hace que las coordinaciones, que el proceso de integración que debe existir en toda empresa no se dé. Y cuando esto sucede, obviamente las organizaciones pierden fuerza, pierden la generación de sinergia en relación a sus objetivos, en relación a su efectividad, ¿no? Entonces podemos decir que 70% de los conflictos que se dan dentro de una organización es por una mala comunicación, definitivamente, ¿no? Esto obviamente, como le acabo de mencionar, origina este tipo de incomodidad, origina este tipo de confrontamientos que lejos de generar cosas positivas para la empresa, va inclinándolo a algo negativo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué entendemos por comunicación? ¿A qué nos referimos sobre, ¿no?, comunicación? A nivel general, de repente, ¿no? ¿Qué se me viene a la mente cuando hablo de comunicación? Vamos a ver, ¿no es cierto? Acá hay un concepto a nivel general que me va a dar la idea de lo que es una comunicación. Y no es muy complicado, ojo, es sencillo. ¿Qué dice acá? Es la transmisión de información. Cuando transmito algún tipo de mensaje, algún tipo de información, algún tipo de contenido que es importante para la otra parte que lo va a recibir, que le denominamos el receptor, ¿no? Y que es importante para mí como emisor que ese mensaje, que esa información, que ese contenido se entienda. ¿Por qué? Porque en base a ese entendimiento, en base a esa interpretación adecuada del mensaje y del contenido, ¿no?, la persona que lo recibe obviamente va a poder orientar mejor sus funciones, sus responsabilidades y de repente va a contribuir mejor de manera más directa a lo que se espera que esta persona haga. Entonces, transmisión de información, ideas, emociones, imágenes, símbolos, ciertas habilidades también, ¿no? ¿No? Y palabras que, vuelvo a repetir, la otra parte, que es el receptor, va a recibir. ¿Cuáles son esos elementos que intervienen en una comunicación? Primero, los participantes. Ojo, ¿quiénes son las personas, ¿no?, que van a intercambiar este tipo de mensaje, que van a intercambiar este tipo de comunicación o este contenido, ¿no? Va a haber, obviamente, un emisor y va a haber un receptor. Va a haber un emisor o van a haber varios receptores también cuando esta comunicación se fluye hacia un grupo de personas o hacia un equipo de personas. Siguiente elemento se refiere al mensaje, contenido. Ojo, ¿no? ¿Cómo armo ese contenido? ¿Qué característica debería ser el contenido? Es el qué voy a transmitir,
el que voy a fluir hacia la otra parte que es mi receptor o mis receptores. El contexto, el escenario, dónde lo fluyo, en dónde estoy situado, ojo, ¿no? Eso influye mucho también, ¿no? Al momento de emitir el mensaje y al momento de recepcionarlo también. El siguiente elemento habla de los canales. Los canales se refiere a la vía que voy a utilizar para poder emitir el mensaje, ¿no? La vía puede ser de manera directa o de manera personal, ¿no? Es cuando te emito el mensaje, ¿no? En persona o de manera directa a un receptor o barra receptor. Una vía puede ser la que estamos utilizando en estos momentos, que es la vía virtual, ¿no? O las plataformas virtuales, que en estos momentos, por ejemplo, están muy de moda por la situación y el contexto en el cual estamos conviviendo en la actualidad, ¿no? Otras vías pueden ser las escritas, los correos electrónicos, la vía o los canales que de repente en algún momento se elija, se escoja, porque se cree, según análisis, que es la vía más adecuada para que ese mensaje no pueda llegar y pueda ser entendido y interpretado de manera adecuada. Otro elemento son la presencia o ausencia de ruidos, ¿no? Que son los elementos distractores. Estos elementos obviamente son negativos, ¿no? Cuando aparecen son negativos. ¿Por qué? Porque la aparición de estos elementos distractores va a hacer que el mensaje se interfiera, ¿no? Y si el mensaje se interfiere, obviamente no va a poder ser bien interpretado o entendido por el receptor, ¿no? Entonces, esto es importante identificarlo también, ¿no? ¿No? Para poder establecer ciertas formas de ir superando estas presencias de ruido. Ahora, si no hay ningún tipo de ruido, excelente, pues, ¿no? Entonces la comunicación fluye de manera adecuada, de manera limpia hacia el receptor, ¿ya? Y por último, el sexto elemento habla de la retroalimentación, ¿no? Del feedback que se da en un proceso de comunicación. Por eso que se dice que la comunicación es un proceso cíclico, se da constantemente. Ojo. ¿En qué momento yo puedo identificar la necesidad de retroalimentar? Va a depender mucho, ¿no? De la forma como yo compruebe que el mensaje se entendió, que mi receptor entendió el mensaje, ¿no? Entonces, digamos que hay dos formas de poder comprobar esto, ¿no? Primero, viendo la reacción de mi receptor o de mis receptores, ¿no? Y la reacción la puedo yo ver en la forma de, que ellos reaccionan desde un punto de vista corporal o facial, ¿no? Entonces, cuando a veces uno explica un tema o uno comunica un tema y de repente veo ciertas reacciones de mis receptores que poco sorprendidos, extraños, entonces yo puedo determinar que ese mensaje no se entendió, ¿no? Entonces tengo que retroalimentar, obviamente, para buscar y obtener finalmente que ese mensaje se entienda, ¿no? Otra forma de identificar esto es haciendo preguntas al final, ¿no? Haciendo dos, tres o cuatro preguntas dependiendo de la cantidad de comunicación o la complejidad del mensaje, ¿no? Hago ciertas preguntas ¿para qué? Para que en base a la respuesta que mis receptores me den, ¿no? Yo puedo comprobar de que este mensaje finalmente se entendió o no. Entonces, en resumen, si no se entendió, obviamente retroalimento, ¿no? Y acá te presento el, cómo se da este proceso de comunicación y cómo intervienen acá estos elementos de que acabamos de hablar, ¿no? Hablamos de un emisor, que es el que emite, el encargado de emitir el mensaje, ¿no? Hablamos de que ese mensaje se decodifica, el paso 2 es decodificar el mensaje, significa de que es armarlo, ¿no? Ver el contenido. La idea de un mensaje de un texto que voy a comunicar, obviamente, es armarlo de tal manera de que sea de fácil entendimiento por parte de mis receptores. A eso se refiere la codificación, ¿no? Este mensaje ya codificado de manera adecuada se transmite por un canal, ¿no? Paso 3. Utilizo el canal que, de acuerdo a mi análisis, es el más adecuado, ¿no?
O de repente puedo utilizar varios canales también. Ojo, puedo hacer una comunicación directa de manera personal, pero luego puedo reforzarla de repente con un documento o puedo reforzarla también con un correo electrónico o por un WhatsApp también, ¿no? Que también es muy utilizado en la actualidad. Ojo, la idea es de que se determine la necesidad de que ese mensaje se entienda, ¿no? Y si yo busco que ese mensaje se entienda, puedo utilizar varios canales para reforzar ese entendimiento. Luego interviene ya el receptor, ¿no? El receptor que hace en el paso 4, recibe, recepciona el mensaje, ¿ya? Y no solamente se encarga de recepcionarse, ¿no? También se encarga de interpretar el mensaje y decodificar ese mensaje. Cuando hablamos de decodificación nos referimos a la capacidad de entendimiento, ¿no? O a la facilidad de entendimiento que tenga de este mensaje, ¿no? Entonces, cuando esto se da de manera adecuada, entonces obviamente el receptor o los receptores entienden el mensaje y se orientan a hacer que este mensaje se desarrolle y se oriente a cumplir obviamente lo que se busca. ¿Qué pasa cuando la interpretación o la decodificación o el entendimiento del mensaje falla, como lo acabo de decir en la PPT anterior, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Aplicamos, ¿no? La retroalimentación. ¿Ok? Entonces, y cuando aplicamos la retroalimentación, ¿no? Acá, en el paso 1, tenemos que de repente buscar otra manera adecuada de armar rápidamente el mensaje, ¿no? De repente cambiar algunas palabras, parafrasear algunos textos, qué sé yo, ¿no? La idea es de que al final se logre el objetivo, que es eh, que el mensaje se entienda. Muy bien. Otra parte muy importante dentro de lo que es la comunicación es la comunicación efectiva. Cuando identificamos que esta comunicación es efectiva, cuando identificamos que tiene o contiene dos componentes muy importantes, que es la escucha activa o el saber escuchar y la asertividad o saber expresarse, ¿no? Esto es muy importante, ojo, ¿por qué? Porque a veces no todas las personas desarrollamos esa capacidad de poder o saber escuchar, ¿no? Una cosa es que yo esté parado frente a ti y de repente muestre o crea yo que te estoy escuchando y simplemente estoy recibiendo tu mensaje y de repente no decodifico nada, no entiendo nada. ¿Okay? Y la asertividad también, ojo, tiene un rol muy protagónico en lo que es la comunicación efectiva. Vamos a verlo acá a continuación. Por ejemplo, cuando hablamos de escucha activa o el saber escuchar, es comprender los sentimientos de otra persona, ¿no? Esto está en base a ponernos en su lugar, ¿no? Está relacionado mucho con esta habilidad que es el ponerse en los zapatos de otro, ¿no? Eh, Esto hace de que nos comprometamos con el contenido, con el sentimiento o con la forma cómo la persona se siente en estos momentos, ¿no? Entiendo realmente de fondo cómo esta persona se siente en estos momentos a raíz de entender de manera efectiva lo que me está comunicando, ¿no? Esto obviamente nos facilita el tener confianza, ¿no? Y la confianza hace que el mensaje se fluya de manera más sincera, completa y real, ¿no? Va a permitir que nos veamos reflejados en otra persona, está relacionado mucho con la empatía, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, o sea, mi empatía es a tan alto nivel que yo me voy a situar en su lugar y voy a de repente experimentar lo que la otra persona, ¿no? Siente en estos momentos, ¿no? Y entendamos obviamente mejor, de manera más real y más precisa la situación en la que se encuentra. Eh,
Esto también va a ayudar a que nosotros podamos reflexionar mejor sobre el problema y siempre mostrar un canal abierto, ¿no? A que esto obviamente este, pueda mostrar yo la predisposición siempre a recibir, ¿no? Cualquier tipo de mensaje de las personas. ¿Qué pautas debo tomar en cuenta para una buena escucha activa? Ojo, ¿no? Primero, no interrumpir, ojo, ¿no? Si interrumpo un mensaje, ojo, es una forma de mostrar mi desinterés sobre este mensaje, ¿no? Y otra cosa que se puede dar al momento de interrumpir el mensaje que me está enviando mi emisor, obviamente, es de que de repente la interrupción que yo haga de manera